Buen día. En este video les voy a mostrar cómo hacer la importación de un archivo en un formato genérico, ya sea que venga de otro software, que nos haya mandado la información en un formato completamente genérico como Step o IGES, directamente a TopSolid para después maquinarlo. Para el caso de TopSolid, nosotros tenemos nuestro proyecto. Simplemente hay que seleccionar en el menú Importar, Exportar y seleccionar Importar archivo con conversión. Al hacer esto nos van a abrir las carpetas, en este caso voy a utilizar el escritorio y puedo seleccionar un archivo, por ejemplo, de formato STEP. Te comento que también puedes importar archivos que no sean precisamente CADs, como hojas de cálculo Excel o códigos que tú tengas para bloc de notas en formato ISO o NC para tenerlos guardados en tu PDM. Para el caso de archivos CAD tenemos los siguientes formatos. Podemos trabajar con formatos de AutoCAD, Rhinoceros, lo que es Solid Edge, SolidWorks, para Solid, SketchUp, STL, Step, IGES, entre otros. De esta manera yo simplemente selecciono mi archivo Step. Estos menús nos permiten, por ejemplo, definir si vamos a importar piezas en documento de pieza, y ensambles podemos también tener la opción de importarlos tanto en documento de pieza como en moldes o para hacer división de bloques para hacer el moldeo. En este caso vamos a dejar pieza como pieza y ensamble como ensamble. Para aquí donde dice traducir o importar atributos, lo que nos va a mostrar es para importar lo que son los colores, los layers y todo esto dentro de nuestro modelo CAD. Y aquí en simplificación y cosido es para tomar diferentes superficies de nuestro modelo y hacer una simplificación y un cosido de todas estas superficies para generar un sólido de manera directa en TopSolid. Es como una pequeña reparación del modelo. Damos clic en aceptar. Inmediatamente va a abrir nuestro archivo CAD. Aquí tenemos nuestra pieza. Puedo hacerlo también de la siguiente manera. Puedo tomar, en este caso, el archivo, cajas 2D, arrastrarlo y colocarlo dentro de la carpeta de TopSolid. Inmediatamente me pregunta si deseo convertir o no el documento. Si pusiera no, únicamente guardaría el archivo en formato STEP, aquí dentro de mi árbol de TopSolid, sin convertirlo. Nuevamente, lo llevo a mi carpeta de TopSolid, le pongo ahora que deseo hacer la conversión y abre mi documento CAD. Como te mencionaba, si tienes un archivo que no sea formato CAD, un archivo tal vez de imagen, por ejemplo, como un screenshot, lo puedo traer a TopSolid y automáticamente lo guarda en mi proyecto de trabajo, en mi carpeta. Y de esta manera pues puedo tener aquí imágenes, hojas de cálculo u otro tipo de documentos. Muy bien, regresando a este archivo. Para maquinar este archivo ya lo importé, está listo para trabajar en él. Vamos a hacer lo siguiente. Selecciono el documento con el que quiero trabajar. Puedo tener el documento abierto, dar clic con el botón derecho del mouse y seleccionar maquinar. O también puedo hacerlo desde mi carpeta de TopSolid, en mi árbol de proyecto. Y también puedo seleccionar maquinar, entre otros documentos con los que puedo trabajar, que próximamente les vamos a mostrar. En este caso vamos a hacerlo directamente de este documento y vamos a seleccionar maquinar. Me permite seleccionar en este momento una plantilla con la que yo puedo trabajar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la plantilla de BF2. Carga nuestra plantilla y coloca nuestro archivo listo para maquinar. En este caso nuestra plantilla va a incluir herramientas, la prensa con la que va a hacer la sujeción, como podemos ver aquí en la imagen. Ahora, antes de comenzar nos pregunta qué tipo de stock queremos utilizar, qué tipo de material. Si está en un material forma cilíndrica, un bloque, tal vez está ya terminado con un stock para un retrabajo, o incluso lo que sería algo similar a una fundición, una forja, que sería el material offset. Voy a seleccionar el block. Muy bien. Y aquí tengo mi pieza. Lo único que necesito es colocarla directamente sobre la máquina. En este caso, para fines prácticos, voy a colocarla únicamente directamente sobre la prensa. Y voy a dar clic en aceptar. Podemos ver, por ejemplo, que en este caso la prensa es mucho más pequeña que la pieza. Bueno, simplemente puedo eliminarla y hacer un cambio de la posición. Directamente sobre la mesa
considerando que podemos colocar tal vez una sofridera de media pulgada, 12-7 milímetros, de esta forma. Y listo. Y puedo comenzar a trabajar con esta pieza. Voy a ocultar la máquina para mayor comodidad. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar, por ejemplo, esta caja. Doy clic con el botón derecho del mouse. Pongo en milling, que es el acabado o el fresado final. Esta estrategia nos permite hacer el desbaste de la caja de esta forma. Aquí automáticamente nos propone un cortador. Si el cortador que tenemos no es el que queremos utilizar, podemos hacer lo siguiente. Podemos seleccionar, por ejemplo, un cortador de 3/4. Podrás ver que la plantilla ya nos deja listo el material ahí. Y TopSolid de manera automática va a reconocer la geometría y va a hacer el maquinado. Aquí nos propone una estrategia. Incluso la profundidad axial está propuesta en base a la longitud de la herramienta y el diámetro. Vamos a poner, en este caso es un cortador de 3/4. Podemos ponerle aquí tal vez 1/4 de pulgada para entrar. De esta forma. En este caso también te comento, yo puedo tener cortadores en pulgadas y puedo tener mi archivo en milímetros. A veces es común que tenemos algunos cortadores de estas características que nos las venden en pulgadas, pero normalmente nosotros trabajamos en milímetros, lo podemos hacer. Incluso cuando yo puse aquí 2.250 pulgadas, me lo convierte a milímetros de forma automática poniéndome 635 milímetros. Muy bien, aquí puedo editar también, por ejemplo, el tipo de entrada con la que quiero trabajar. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí condiciones de corte, por ejemplo el plunge. Tiene aquí un radio y un ángulo con el que está trabajando. Y de esta manera pues puedo ir definiendo los parámetros de corte que estoy utilizando. Voy a dar clic en aceptar y tengo mi primera estrategia de corte. Vemos que empieza con la simulación, entra el helicoidal y hace el vaciado de mi caja. Para continuar, puedo tomar esta misma estrategia, presionar la tecla de control, tomarla con clic y arrastrarla a cualquiera de las formas de mi pieza. Por ejemplo, de este lado. Y TopSolid automáticamente se ajusta a nuestra pieza. Si queremos, por ejemplo, maquinar estas pequeñas islas que se encuentran aquí, lo podemos hacer únicamente ajustando las condiciones de corte. De este lado, tomamos nuestra operación con doble clic y seleccionamos la opción de maquinado de islas. Y automáticamente modifica nuestra estrategia para darle un acabado también a esas pequeñas islas que tenemos ahí. Y listo, tenemos ahí un desbaste para la caja. Podemos ver incluso que ahí está, ¿no? Terminado. Muy bien. Podemos volver a tomar esta estrategia, arrastrarla y colocarla en la siguiente caja, en la siguiente característica. De esta manera podemos obtener el maquinado de esta zona. Si arrastro y llevo a la siguiente característica, puede considerar incluso el material que ya está maquinado y únicamente cortar en la zona que nos falta el material. De esta forma. Como tenemos el desbaste de la caja, únicamente empieza a trabajar en la zona que necesitamos. Lo puedo llevar, por ejemplo, a la siguiente característica, nuevamente arrastrando y colocando, y vemos nuestro maquinado ahora es distinto. De esta manera pues puedo seguir señalando o seleccionando lo que son las características de mi pieza y automáticamente va a ir maquinándola. Simplemente con arrastrar y soltar, cargando los parámetros de corte que estoy definiendo de manera directa. De esta forma. Aquí por ejemplo nos está haciendo el desbaste completo de la pieza. Podemos limitarlo. ¿Cómo lo haríamos? Una opción es utilizar un sketch. Voy a hacer lo siguiente, voy a tomar el comando control W. Voy a generar un sketch en esta parte. Vamos a generar aquí, en este caso, 2 de sketch. En el plano XY no hay ningún problema. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esa figura. De esta forma.
y podemos extender tal vez aquí un poco, ¿no? Para que trabaje el maquinado por fuera. Podemos poner aquí, por ejemplo, que esta línea y esta sean paralelas, para ajustar un poco nuestro maquinado. Aceptar, control W, y simplemente cambio mi selección. Todas las operaciones que utilice con arrastrar y colocar, o arrastrar y soltar, son completamente editables. De esta manera. Y aquí estamos ya trabajando únicamente dentro de la caja. Y aquí ya limitamos nuestro maquinado únicamente a esta zona. Igual entramos por fuera, ¿no? Muy bien. Una vez que termino mi proceso tengo que generar tal vez documentos. ¿Qué tipo de documentos? Por ejemplo, la lista de herramientas. Voy a seleccionar aquí. Voy a utilizar nuevamente una plantilla que generé previamente, la plantilla del setup. Y va a mostrarnos nuestra lista de herramientas y algo de información para nuestro trabajo, ¿no? En este caso únicamente estamos ocupando la T2 con esta herramienta, ¿no? Si agregamos otras operaciones, por ejemplo, voy a tomar aquí, aprovechando que puedo delimitar el volumen en el que voy a trabajar, voy a generar un sketch, un rectángulo. Vamos a exagerar las dimensiones del rectángulo, aceptar, y voy a ponerle nuevamente fresado final en milling. Sería como el desbaste de todo el contorno de mi pieza. Pero además quiero utilizar un cortador más grande, tal vez un cortador de 1 pulgada. Selecciono, hacia el cálculo de mi estrategia de corte. En este caso, por ejemplo, me permite trabajar con alto volumen porque es un cortador de insertos, pero nuestra profundidad AP es muy pequeña. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Tengo un AP pequeño, pero puedo trabajar con un diámetro grande. Vamos a ocupar el 70% de mi cortador. Y vamos a ajustar también nuestro avance. Vamos a ocupar un avance alto para poder trabajar. En este caso también con una plantilla para condiciones de corte. Para poder trabajar a alta velocidad. Doy clic en aceptar. Y calcula mi estrategia de maquinado. Muy bien. Tomo este documento, o este maquinado más bien, y lo llevo al principio como el desbaste principal de mi pieza. Y automáticamente recalcula las estrategias de maquinado anteriores, ajustándolas al nuevo stock. Y listo. Podemos incluso verificar nuestro maquinado para ver el resultado final. Voy a seleccionar que corra mi simulación para hacer la comparación del material. Y de esta manera vamos a obtener una vista previa de cada corte que se realiza, donde podemos ir conociendo el resultado, incluso podemos compararlo con el resultado final. Muy bien, ¿qué va a pasar con nuestra lista de herramientas? Vemos nuestra lista de herramientas se actualiza conforme vamos agregando herramientas, se actualiza de manera completamente paramétrica y aquí podemos ver diferentes detalles como por ejemplo avances y revoluciones que tengamos programadas, fecha, el nombre del proyecto y el técnico que lo programó, al igual que los tiempos de maquinado. También podemos generar un plano 2D a partir de una plantilla para obtener información general de nuestra pieza y llevar esta información a piso y obtener un maquinado donde la gente esté completamente enterada de lo que está pasando con nuestra pieza y de qué se está fabricando. Muy bien, eso sería todo. Estén pendientes de más videos. Muchas gracias.